Buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias por invitarnos. Creo que lo que compartimos, decía Fradera hace un momento, los ponentes y las moderadoras, que somos iconoclastas. ¿Has dicho eso, Fradera? Sobre todo el señor Sobre todo Poveda. él. Muy bien. Bueno, pues empezaremos. Yo he venido simplemente porque cuando me llamaron me pronunciaron una de mis palabras preferidas, que es la palabra diálogo, y visto cómo está el patio, pues es cuestión de que si alguien te llama y pronuncia la palabra diálogo, pues vayas volando a ver qué puedes escuchar. Por lo tanto, gracias por estar aquí. Mi nombre es Esther Vera, dirijo un periódico catalán que se llama Ara, y nuestra ponencia se titula algo así como Cataluña y Andalucía, dos crisis cruzadas en una España de final de ciclo. Para empezar, discutiremos dentro de un rato si ya estamos de acuerdo en el título, es decir, si hay dos crisis cruzadas y si España está en final de ciclo, y si es así, que España está en un final de ciclo, intentaremos conocer la opinión de las dos personas que nos acompañan para saber hacia dónde vamos. De entrada nos acompaña Bartolomé Clavero, es profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, especialista en Historia Institucional de los Territorios Ibéricos, Antropología Jurídica de Europa e Historia Constitucional Comparada. También nos acompaña Josep María Fradera, és deixeble de Josep Fontana, catedrático de Historia del Departamento de Humanidades de la UPF y experto en colonialismo. Si os parece, empezamos escuchando al señor Clavero con una intervención inicial. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes con todas y todos. Aquí estamos dos historiadores y parece que tendríamos que hablar de historia, pero si una cosa estamos de acuerdo, Josep y yo, es que no nos gusta hablar de historia con estos temas, que parece que irse por las ramas. Y como el vicio es el vicio, pues sí hablaremos de historia, pero vamos a hablar de historia de presente, ¿no? Por lo menos en mi caso. Yo entiendo la historia de presente, la que nos importa es la que parte de la Constitución y la que atraviesa un tiempo que ha sido de involución de la Constitución, sobre todo en el tema de la articulación comunitaria territorial del Estado español. Y muy telegráficamente, para dar las claves de lo que quiero poner sobre la mesa, que tiene que ver con Andalucía, no tiene que ver con Cataluña. Para Cataluña ya tenemos aquí a Josep. En la Constitución del 78 hay dos tipos de autonomía. Bueno, mejor dicho, porque además están en el mismo artículo, tres tipos de autonomía. Una autonomía es la local y provincial, otra autonomía es la territorial, digamos, que podemos llamar de régimen ordinario, y otras son las autonomías distintas en la Constitución, que podemos llamar de régimen especial. Las de régimen especial son las que pueden plantearse a través de un título propio a la autonomía, no dependiente originalmente de la Constitución, aunque pasa por la Constitución, a través de cuatro registros fundamentalmente. Primer registro, la identificación como nacionalidad, que tendría que tener un alcance según la Constitución, aunque no lo especifique. Segundo registro, el derecho histórico, que tienen derecho propio anterior a la Constitución, por lo menos en el tiempo, también se puede plantear y en derecho, ahí está ese título. Tercer registro, que podemos llamar el título republicano, esas autonomías no se encierran en una Constitución monárquica, se les revalida el referéndum de iniciativa bajo la Constitución que celebraron bajo la Constitución de la Segunda República Española, lo cual tiene también su importancia, no solo simbólica. Y el cuarto registro, que a efectos inmediatos son más importantes, que el procedimiento previsto, no se dice específicamente, pero la lectura sistemática de la Constitución lleva a esa conclusión, para estas autonomías y no para otras, es un procedimiento de pacto. No es un procedimiento normativo, por decirlo así, unilateral del Estado que concede mediante ley orgánica un régimen de autonomía. Es un procedimiento de pacto entre representación territorial y representación, digamos, estatal de la ciudadanía en el seno del Congreso de los Diputados. Y esos cuatro registros están pensados originalmente para dos casos. Esta mañana también se ha insistido en ello, para Cataluña y el País Vasco. O si me apuran, para Cataluña y el País Vasco -- Navarra. Porque también había un proyecto nacionalista de crear una autonomía vasca que organizase conjuntamente a los cuatro territorios. Y que desde entonces, pues la historia ha sido, no exactamente desde entonces, porque los estatutos primeros de autonomía, País Vasco y Cataluña, respondiendo al planteamiento constitucional, aunque muy tímidamente, pero en la línea que se nos recordaba esta mañana, creo que has sido tú, de que se entendía como un inicio, a partir de aquí se van a desarrollar las cosas. Los estatutos del 79 son estatutos que muy tímidamente pues recurren, lo mencionan o hacen uso unos más que otros, el País Vasco más que Cataluña,
a ese conjunto de registros. El pacto se celebra y la nacionalidad se identifica y el derecho histórico juega más explícitamente y con mayor alcance, pues por lo menos potencial en el caso vasco, como les digo. Aquí se produce un giro fundamental en 2006, el segundo, tercer Estatuto de Autonomía de Cataluña gira hacia el reconocimiento del derecho histórico y hacia la utilización a fondo del registro de derecho histórico, en contraste con lo que había sido el planteamiento del segundo Estatuto, quiero decir, del de 69. La involución que se produce desde el 80-81 es bastante conocida, pero yo voy a ir a la clave de Andalucía, que es la que me importa plantear. Son muy conocidos, sobre todo, pues, aunque se valoran de manera muy desigual, pues la involución que se produce a través del Tribunal Constitucional, que desde el año 81 empieza a prescindir de los registros de las autonomías del régimen especial. La autonomía del régimen especial, como tal, la autonomía del régimen especial, desaparecen del mapa en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde su primera sentencia de 1981. No quiere decir que el Tribunal Constitucional no sirva para reivindicar y defender autonomía, sino que los específicos registros que le dan un valor a las autonomías especiales no comparables a las autonomías del régimen común desaparece desde el comienzo en la jurisprudencia constitucional y ha ido a peor hasta llegar a la sentencia más que famosa o más que notoria, diría un inglés, de 2010. Y el otro registro, el de los contrapactos autonómicos, llamado pactos autonómicos, contrapacto porque son pactos políticos contra los pactos estatutarios de las autonomías del régimen especial. Ha habido registros sobrevenidos a partir de la crisis. Desde 2018 el registro de la intervención financiera de todas las comunidades, que especialmente pesa en la comunidad del régimen especial de Cataluña, porque el País Vasco está defendido por sus derechos históricos frente a esa involución en el terreno financiero, pues también va a incidir muy fuertemente. Pero en esta involución, aquí viene la provocación, como decías antes, o no, dijiste, utilizaste otra palabra. Iconoclastia. La iconoclastia. En ese registro entra Andalucía, desde 1977, desde antes de la Constitución. La narrativa oficial que se nos ha expuesto esta mañana, siento que Manolo Pérez Ciruela no haya podido permanecer, tenía problemas tenía que regresar a Córdoba. Desde 1977 la narrativa oficial es que gran favor hizo Andalucía a España y al resto de las autonomías porque reequilibró el sistema constitucional de autonomías. ¿Cómo? Rompiendo el esquema de los privilegios de dos autonomías, el País Vasco y Cataluña. Ese esquema es el esquema constitucional. Y claro que la autonomía andaluza rompió el esquema, pero lo rompió para cargarse concurriendo con los procedimientos que vendrían a continuación, porque el primero es Andalucía, rompiendo con los planteamientos de la Constitución. No porque recurriese al artículo 151, sino porque recurrió de una forma que buscaba neutralizar, desactivar los registros de los regímenes especiales. Primero banalizándolos. Que Andalucía diga desde temprano que es una nacionalidad es una banalización de la importancia del concepto de nacionalidad. Y segundo, desaprovechando las mismas oportunidades, pero en la línea de crear una cultura política que enseguida será española, seguramente es antiespañola, y España, por decirlo así, la activa ante todo a través de Andalucía, de lo que se va a llamar la igualdad constitucional de los territorios, que es anticonstitucional, y la Constitución no optaba por regímenes especiales por capricho. Sin regímenes especiales no se acomodaban democráticamente el País Vasco y Cataluña en España, sencillamente. Y todo el mundo lo sabía entonces y todo el mundo lo ha sabido desde entonces. Y la irresponsabilidad de haber desmontado esos registros de regímenes especiales de autonomías en el seno del Estado español, pues de aquellos polvos, estos lodos. La igualdad constitucional, ya esta mañana en más de un caso, ahora que recuerdo la intervención de Blanca, se ha planteado esta mañana. La igualdad constitucional en términos de igualdad entre las comunidades, de no queremos ser ni menos ni queremos ser ni más, pues es sencillamente una forma, vuelvo a repetir, de desactivar las posibilidades de la Constitución. Y esa ha sido la cultura política de Andalucía hasta hoy. Los datos que ha dado esta mañana, la que ha sido parlamentaria hasta hace poco, Carmen, sobre la posición actual respecto a Cataluña del Parlamento de Andalucía, dice muchísimo. También de hasta qué punto el principal impulsor de esa cultura política andaluza, solapadamente anticatalana y solapadamente antivasca, se hablaba de Cataluña sin necesidad de hablar de Cataluña, que es el Partido Socialista Obrero de Andalucía, sigue en esa posición. Y no nos engañemos, sigue en esa posición. Claro, también se sabe que el Partido Socialista Obrero de Cataluña no es el Partido Socialista Obrero de España. Pues afortunadamente, no, sino pocas
pocas posibilidades de replantearnos las cosas tendríamos, pero ya está, y ahí está, con una fuerza tremenda en el ámbito regional. Y una de las cosas que ha producido esa cultura política de la igualdad constitucional entre territorios en Andalucía desde allá hasta hoy es, iba a decir la ceguera, no tanto porque mira y saben lo que hacen, sino es la desinformación. Estos días pasados que leía, aquí los de Cataluña estáis al cabo de la calle de la importancia de este libro, me imagino, el libro de Antoni Bayona, sobre su experiencia como letrado mayor del Parlamento, bueno, y también antes de presidente del Instituto de Estudios Catalanes, hoy de Estudios, no, perdón, de Estudios Autonómicos, hoy de Estudios del autogobierno, la experiencia de la elaboración del Estatuto, y luego ahora con el soberanismo. Sería un libro para poner en manos de todas las personas que piensen en estos temas sobre Andalucía. Ante todo porque adquieran conciencia de hasta qué punto hay desinformación respecto al problema que se ha creado en Cataluña, que no es un problema solo de Cataluña, sino que es un problema a continuación de Andalucía por la cultura política que creó y que no se ha desactivado y que es uno de los inconvenientes o de los obstáculos que yo veo hoy más importante para encontrar una solución a la actual situación de Cataluña. Esa incapacidad para reconocer, yo no sé si diría la diferencia, porque la diferencia siempre es respecto a qué, sino reconocer que un principio fundamental de la autonomía, también esta mañana se hacía este tipo de argumento, es que la autonomía tiene que verse desde el punto de vista de las propias aspiraciones y las propias nacionalidades. Desde la manifestación monstruosa de diciembre, la recuerdo bien, de 1977, en Andalucía, la autonomía andaluza siempre se ha planteado frontalmente o subliminalmente, pero siempre se ha planteado en relación a lo que piden, lo que quieren o lo que alcanzan otras autonomías. Claro, el sinsentido político y la incultura política que esto crea y la desinformación que crea por generarse un mundo muy irreal respecto a la posibilidad, que en realidad es imposible, de que haya un régimen de autonomía, digamos, simétrico, como queramos llevarlo en Andalucía, donde no haya ninguna diferencia. El caso vasco y navarro, mañana también se ha hecho referencia en este sentido al caso navarro, pues son los que más ponen en evidencia esa imposibilidad, pero la creación de la ilusión de que podemos ser iguales los andaluces, porque cabe que seamos iguales en el mal sentido que estoy diciendo, a la luz de la Constitución, pues está ahí como lo que acabo de decir, como un impedimento. Ya estoy concluyendo. Dicho de otra forma, si el Partido Socialista Obrero de España no consigue desactivar la cultura política, que se ha hecho cultura oficial y que es la narrativa prácticamente común desde cualquier punto de vista de cualquier partido hoy en Andalucía, porque está también en Podemos, está también en Nuevas Fuerzas, por lo tanto, y no solo en partidos que se formaron o que arraigaron durante la transición, si no es capaz ese partido de desmontar la incultura política, por llamarlo de otro modo más propiamente, que ha arraigado en Andalucía subliminalmente antivasca y anticatalana, pues no vamos a tener mucha salida, porque se ha repetido esta mañana ya mucho. Si la primera piedra de toque de que pueda haber una salida de Andalucía o el primer campo de juego donde esta posibilidad se está librando, pues es en Andalucía, y yo diría desafortunadamente. Pues nada más, muchas gracias. Muchas gracias al profesor Clavero. Continuamos con la intervenció de Josep Maria Fradera. Si vols fer una petita intervenció prèvia i obrim el debat. Sí, si et sembla. No sé por un comenzar. Cuando Javier me dijo que tendría que discutir con el profesor Clavero, pensé, bueno, va una patata caliente, ¿no? En primer lugar, porque yo no tengo formación en Derecho, soy un historiador, y los historiadores tratamos de saber algunas cosas en distintos campos para tratar de racionalizar momentos cambiantes. Entonces, y es un momento cambiante empezando por el 75-78. Y ahí es donde yo creo, me parece apreciar sobre la marcha algo que tú has pensado durante mucho tiempo. Yo entiendo eso, ahora supongo que saldría muy airoso del envite si empezase a contar maldades del PSOE, partido al que no he votado nunca, ¿no? Puede que lo vote ahora, pero no lo he votado nunca y por miedo fundamentalmente. Entonces, bueno, tengo unos días para pensarlo y un viaje a Buenos Aires a medio camino para acabar de meditar ahí
en otras circunstancias, también bastante problemáticas, por cierto, ¿eh? Pero, en fin, bueno, todo puede pasar, y realmente lo que puede pasar son cosas muy serias en este país en el próximo futuro si los ciudadanos no dan un toque de atención. Me resulta difícil juzgar el proceso por las intenciones, y entro directamente en el debate, porque sí se trata de eso, ¿no? Pero después quisiera decir algunas cosas de las que yo había pensado previamente cuando se nos invitó en esta mesa, ¿no? Pero para decir algo respecto a la intervención del profesor Clavero. Claro, entiendo perfectamente los márgenes iniciales, la LOAPA, que enseguida mostró las intenciones de muchos en el sistema político español y los límites de lo que iba a pasar después. Eso me parece perfectamente claro. Pero las fuerzas que despertó el cambio político fueron tan grandes que me resulta francamente difícil pensar que se podía estructurar un sistema de regímenes especiales después tildados de autonómicos, para evitar la palabra federal, que parece que lo del 73 despierta unos temores en los que los catalanes participaron activamente, ¿no? Con un presidente del gobierno y una cantidad impresionante de ministros, los ampordaneses sobre todo, cuidado. Pero que despertaba tanto recelo y tal. Entonces, yo con eso iré entrando un poco en materia, ¿no? Pues esta mañana se han dicho cosas también muy interesantes, ¿no? Me resulta difícil pensar, y lo dejo así como una pregunta, que el impulso del cambio político hubiese sido razonablemente encauzado sin una generalización de un modelo de descentralización, llámesele como se le llame. Entonces, estados federales propiamente puros no existen, excepto el caso de las 13 colonias de las 13 colonias a Estados Unidos, que se definieron muy teóricamente como estados federales, pero como todo el mundo sabe, las discrepancias entre norte y sur fueron tan grandes que lo que Enrico Zelay Dacal ha reivindicado recientemente, que una buena parte de la cultura política que la Corte Suprema tiene muchos trabajos para encauzar y no lo consigue, es la nullification de Calhoun y los de Carolina del Sur, que dicen, bueno, el Estado federal que diga lo que quiera, pero nosotros, como tenemos muchos esclavos, no vamos a cumplir. Y eso conduce en línea recta a un conflicto de proporciones inmensas. Es decir, que estados federales que funcionen con una maquinaria de pacto detrás automáticamente no funcionan. Pero sí que existen. Y por lo tanto no es tanto un proyecto ideal como un ajuste continuado, sistemático, como se ha hablado esta mañana en el caso de las cuestiones fiscales, una calidad de un pacto siempre incierto, siempre mal resuelto y siempre pendiente de una revisión posterior. Eso es el único significado para mí de un modelo federal, si es que tiene alguno, Pero el Estado federal, por eso, una vez invitado, las pocas invitaciones que he sentido que puedo hablar en público, de federalistas de Esquerra, lo primero que dije, con gran desánimo de la concurrencia, es que yo me sentía un federalista agnóstico. Es decir, eso no es un modelo. Eso es una posibilidad, y una posibilidad que exige un inmenso trabajo, sobre todo para interpretar bien la realidad. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. La realidad española está pésimamente interpretada por parte de los que tienen que articular las soluciones, que no somos, por supuesto, historiadores. Eso está perfectamente claro. Entonces, claro, es un modelo que se puede asentar, quizá, el día de mañana, sobre realidades muy diversas y muy inciertas. En primer lugar, los territorios forales, eso está claro. Por eso el Partido Nacionalista Vasco no tocará jamás una coma. Mientras ellos estén donde están, incluso se han vuelto de izquierda recientemente, están dispuestos a apoyar lo que haga falta para que no se toque ni una coma del sistema actual, que es un punto de equilibrio perfecto para ellos. La Albania esa que citaba alguien, que decía Arzallus, ¿queréis ser como Albania o preferís continuar siendo como administrados como sois en este momento y tal? Y claro, la pregunta es obvia, Albania no, estamos bien como estamos, ¿no? El caso de los catalanes, por supuesto, es una complicación enorme. En primer lugar, porque es un modelo a imitar, pero es un modelo que no se puede generalizar. Un modelo, y esta mañana Marta Vilalta ha explicado con toda precisión que, claro, la diferencia fundamental que explica las culturas políticas distintas es transferir renta o recibirla. Esa es la diferencia y el punto. Entonces, en este sentido, ¿qué sentido tiene el federalismo? Bueno, pues una revisión constante de este flujo. Comunidades más ricas tienen que transferir a comunidades más pobres, pero
Lo que no se les puede negar es el derecho a decidir cuánto deberán transferir y en qué condiciones. Y evidentemente ese café para todos debe acompañarse con lo que alguien también decía, de que hay que apreciar bien las necesidades de cada parte. Y eso debe formar parte de una negociación en la que intervienen las partes, pero que interviene también el Estado central. No hay federalismo sin un Estado central. Y no hay federalismo sin conflictos con el Estado central. Se citaba el caso de Quebec. Sí, en Quebec se han vuelto inmensamente más razonables después de perder los referéndums. En Escocia también se volvieron mucho más razonables después de perder otro referéndum. Porque el Estado central no es simplemente una maquinaria. Porque si lo pintamos en esos términos, sería muy fácil decir, pues ya lo hicieron los catalanes, ya intentaron los catalanes pintarlo en esos términos. Bueno, será muy fácil porque ya se sabe lo que es, en fin, es un adversario relativamente fácil porque es muy lejano. No, el Estado central es un reparto de competencias inmensamente complicado. Estoy introduciendo muchas cosas al mismo tiempo, pero leí admirado un artículo de Junqueras en el País que me dejó absolutamente perplejo sobre el nivel de reflexión de nuestra clase dirigente, y le cito a él entre estos grupos dirigentes. Apostaba por una Europa de los pueblos, que serían unos 800, sin ninguna referencia al estado del bienestar, que como su nombre indica, es un estado que administra los derechos y lo que se gastan de recursos públicos respecto a cada ciudadano, que es la gran revolución que la izquierda tiene que defender. No hay otra posible. Hay otra parte de la izquierda que se dedica, y admito que estoy diciendo demasiadas cosas, pero hay otra parte de la izquierda que reivindica el derecho a la autodeterminación, que fue el gran instrumento de Wilson y Lenin para descomponer los imperios centrales y el imperio británico. Fue el gran invento. Que se sepa, es casi imposible recordar derecho a la autodeterminación, excepto un caso, derecho a la autodeterminación cedido gentilmente desde Moscú, o cedido gentilmente por Estados Unidos en su área de influencia. Pero claro, los británicos perdieron mucho, los franceses enormemente, y los imperios centrales europeos fueron absolutamente descompuestos en beneficio de otro esquema político en Europa, etc. Bueno, eso son referencias propias de historiadores que sirven para muy poco para manejar las realidades actuales. Pero en medio está esta discusión sobre la hipótesis federal, que quiera o no, cualquier catalán eso lo entiende a la primera. Es una discusión sobre el reparto de competencias entre los modelos autonomía, llámese la autonomía, porque se puede hacer perfectamente un Estado federal manteniendo esta nomenclatura. Después me referiré a cuestiones de lenguaje, porque lo hacemos muy mal por lo general. Se puede mantener perfectamente con el nombre de autonomías para evitar que el fantasma de Pi Margall vuelva de nuevo y tal y cual, que parece que asusta mucho. Los historiadores, los españoles deben estar leyendo constantemente libros de historia, hasta Modesto Lafuente, para asustarse con esta denominación. En cambio, hay modelos muy reputados. El problema del Canadá actual no es ya Quebec. El problema fue la provincia que tuvieron que ceder a los esquimales Nunavut, los esquimales, y el conflicto enorme que tienen ahora con los derechos de los pueblos originarios, como llaman ellos, no los llaman Native Americans, en toda la parte que había sido de la Hudson Bay Company, que era un monopolio del Estado, protegido por la corona de Inglaterra y protegido por el Parlamento de Westminster, hasta muy tarde. Es ahí donde tienen un problema, porque en esos territorios hay mucho petróleo. Y esos son los territorios, ahí tienen un problema enorme. Es decir, que el Estado federal es algo que cuando resuelves un problema empieza inmediatamente otro. En este país no. Este país, cuando no resuelves un problema, fabricas automáticamente otro, y así estamos en este momento aproximadamente. Introduzco estos detalles de humor para bajar un poco pero supongo que se me entiende. Entonces, si algo deberíamos ser capaces entre todos, después trataré de precisar qué entiendo por todos, entre todos es, de nuevo, una discusión sensata y seria sobre estas cuestiones, empezando por la cuestión de las transferencias fiscales. Y ahí voy a decir algo que gustará a nuestra moderadora y probablemente no gustará a parte de la sala. Yo a esta reunión le encuentro una grave carencia, y me perdonarás, Clavero, que me extienda un poco, pero por actuar en el marco local. Una grave carencia. No he leído todavía un papel en el que firmen personas de ambos lados, con capacidad de reflexión, que las hay. No he leído todavía este papel. Entonces, del embrollo en el que estamos y el agujero en el que hemos caído,
el tiro en el pie, todas esas metáforas que se han usado tan profusamente en el último periodo, de ese tiro en el pie, de ese agujero, no se puede salir sin un compromiso. Y no hay que apostar por la derrota de los demás, sobre todo en la sociedad catalana, sino restablecer un principio de compromiso entre catalanes y después exportarlo, que va a ser tan difícil una cosa como la otra. Pero si no se tiene una idea de qué vas a defender, no hay forma de defenderte ni hay forma de defender algo, de hacer algo positivamente. No espero mucho del sistema político, pero tampoco espero nada de la sociedad catalana. Evidentemente no espero que la propuesta venga de Madrid, pero tendremos que empezar a pensar un tipo de compromiso y de acuerdo que sea viable y por lo tanto que va a ser aceptado por los otros. Yo ya lo tengo pensado, lo que pasa es que no sirve para nada, mirando el techo en casa, tumbado en el sofá, no sirve absolutamente para nada. Pero es obvio que de un lado tiene que estar el reconocimiento del marco constitucional, en la forma que sea, como perfectible si se quiere, pero hay que poner letra a esa música, por un lado, y por otro lado, dejar bien claro que aquellos problemas que nos han llevado a esta situación actual, el tema del déficit fiscal y el tema del no reconocimiento a la particularidad especial que le concede a Cataluña su hecho nacional, con lengua, cultura, etcétera, que no se pueda hablar en catalán en el Senado, que todo eso tiene que formar parte del paquete de una discusión seria que tiene que encauzar el sistema político. Bueno, eso evidentemente estoy hablando de una utopía que uno se fabrica en casa cuando no tiene mucho que hacer. Pero si no se ponen sobre la mesa ambas cosas, no hay solución posible. El independentismo, que no existe como tal, es nacionalismo radicalizado por manca de otra salida. El independentismo no es una ideología política, es una salida política. Es una salida política. La cultura que está debajo de esto es nacionalismo, y este tiene muchos años. Los mismos que gobernaron la Generalitat en exclusiva, incluso en el periodo de Maragall, son los que nos han llevado a esta situación. Con todos los matices que se quieran, no es el momento ahora para hacerlos. Con todos los matices. La cultura política es esta, la que ha impregnado a una parte de la sociedad catalana a ver al resto como insuficientes, como retrógrados, no voy a repetir estas cosas porque no tienen ningún significado. Es una absoluta confusión, como se ha demostrado al final, y como muchos ya sabíamos y habíamos advertido más de una vez y más de dos. Eso por un lado, pero del otro lado tienen que aceptar que se cortó, por las razones que el profesor Clavero expresó muy bien al principio de todo, se cortó de raíz una discusión seria y civilizada sobre aquellos elementos diferenciales que han dado fuerza al nacionalismo catalán, que han dado fuerza a un sentido de identidad mal dirigido en este momento por la fortaleza de unos y la debilidad de otros. La izquierda es un cero a la izquierda, hay que decirlo claramente, que va desde el PSC al resto. No siento ninguna nostalgia ni ningunas ganas de retorno al pasado. El pasado no se volverá, pero si no empezamos con firmas por los dos lados para ponernos de acuerdo en algo en común, no hay forma humana de salir de este agujero. Y ahí, pues, debates y discusiones como estas, que agradezco a las personas que lo han organizado muy entusiásticamente, si no hacemos esto, no tiene salida la situación actual más que hundirse en el fango. Y ahora, con las amenazas que vemos en el futuro inmediato, todavía más, es más urgente. Y por lo tanto, todos tenemos que bajar del pedestal y todos deberíamos bajar unos cuantos escalones de nuestra convicción en que disponemos de la receta y de la fórmula, porque esta no la tiene nadie y si no salimos de ahí no hay nada que hacer, absolutamente nada que hacer, más que continuar con esta división absoluta en las familias, en los pueblos. Solo hay que salir de Barcelona para apreciarlo inmediatamente, y eso así no se puede continuar. En fin, me ha salido un meeting más que un... Pero... Bueno, ya ven que esto no hay quien lo modere, pero tampoco lo voy a intentar. No lo voy a intentar en absoluto. Me gustaría ir al origen en el que situaba la situación el señor Clavero para hacerle una pregunta concreta. Me parece deducir de sus palabras que el origen más cercano del caos en el que estamos sería la sentencia sobre el Estatut y una comprensión del Tribunal Constitucional que negaba el principio o el espíritu de la Constitución. ¿Podemos deducir eso?
que el golpe de Estado del que hablan algunos quizá lo dio el Constitucional. Permíteme la provocación. El golpe de Estado lo dio Tejero. Sí, No, nadie más da un golpe de Estado ahora, pero te es la entiendo. provocación en ese Te entiendo, sentido, te ¿no? entiendo. Que el golpe No, encima de la mesa. Y nadie más da un golpe de Estado en España después de Tejero, afortunadamente. ¿Quién va contra la Constitución entonces? Ante ¿El Tribunal todo, Constitucional, que acaba con el espíritu Hombre, inclusivo y diverso? ante todo, estamos en Cataluña, ante todo Cayetana, que está pidiendo otro nuevo golpe de Estado. Así que un poco sepamos calificar, quiero decir. Vamos a la... Pero al asunto, Vamos a la sentencia del 2010 vamos a la sentencia. es muy secundaria en relación a todo lo que pasó con anterioridad. Todo empieza con la cuarta sentencia del Tribunal Constitucional. Fíjense que ve temprano, que fue un caso artificial construido por el Partido Socialista Obrero Español, que sometieron al Tribunal Constitucional la constitucionalidad del régimen local franquista, que es un disparate de planteamiento y que el Tribunal Constitucional admite el caso frente al parecer de uno de los magistrados tan solo y que aprovechan que se pronuncian sobre algo que no requería pronunciamiento porque esa legislación estaba ya lógicamente derogada y la urgencia era por una nueva legislación de régimen local para sustituir a la franquista, que ya estaba derogada por la Constitución, lo aprovechan para soltar unos principios sobre la soberanía de la Constitución y del pueblo español en relación al régimen local, nombrando también de paso a las comunidades autónomas. Lo cual fue ya meter desde un primer momento la malinterpretación de la Constitución y la desnaturalización de las previsiones constitucionales respecto al País Vasco y Cataluña. Ahí empieza el asunto. La de 2010 lleva el tema a unos términos de demagógica inaguantables por su agresividad, por su prepotencia. Dice cosas como, por ejemplo, para cargarse el Estatuto de Cataluña, del Estatuto de Cataluña, el tercero, aparentando que no, que lo mantiene, pero ya interpretamos aquí y cancelamos aquí. La Constitución, como norma soberana, en virtud de la soberanía del pueblo español, no admite igual ni superior. Así que no me creo que cambie el Estatuto de Autonomía de la Constitución, incluso toda la doctrina anterior de la Constitución, del propio Tribunal Constitucional, sobre el bloque de constitucionalidad que se ha recordado esta mañana, que el Estatuto de Autonomía tenía un valor equivalente a la Constitución, se la carga esa sentencia. No, ni superior ni igual. En un mundo de Consejo de Europa, en un mundo de Unión Europea, en un mundo de sistema internacional de derechos humanos, ¿cómo un tribunal constitucional puede decir que la Constitución del propio Estado es la norma que no aguanta, pero no digo ya norma superior, que las hay, sino tampoco normas iguales, que las hay? No todos los estatutos de autonomía, sino los estatutos de autonomía que se han puesto en vigor en virtud de pactos autonómicos que permite el artículo 151 y ningún otro, y en virtud de su propia condición de nacionalidad y de su titularidad de derechos históricos. Luego, todo procede desde mucho antes, y no me olvido de cuál es el origen de los lodos actuales. Luego, yo no le daría tanta importancia, hombre, ustedes están al cabo de la calle, más que nosotros los andaluces, que la última gota del vaso es la sentencia del 2010, pero es la última gota del vaso. Ese Tribunal Constitucional está incapacitado para crear jurisprudencia sobre autonomía en España a la luz de la Constitución desde el primer momento. Y les digo más, hubo manipulación política del tribunal desde el primer momento. Había magistrados constitucionales que estaban allí porque ya se sabía públicamente, lo habían manifestado, que iban a decir respecto a la Constitución en materia de autonomías territoriales. Es decir, que la historia no es tan cercana, pero tampoco es tan lejana. Tampoco nos vamos al 73, no nos vamos a Pillín Margal, pero que por eso esa sensación que da, sobre todo desde fuera de Cataluña, de que todo se ha precipitado un poco inesperadamente, ustedes saben que no es así. Claro, que cuando desde fuera de Cataluña se piensa, todo se ha precipitado muy irresponsablemente. Pues eso, pues personalmente pienso que sí, que muy irresponsablemente. Sí que la precipitación tampoco ha sido fruto de esta historia que estoy diciendo. Luego hay también responsabilidades, pero las responsabilidades están en las dos partes, ¿no? Una cosa que más me ha gustado del libro de Bayona, que como lo tengo tan reciente, pues se me vino a la cabeza. El equilibrio, cómo juzga la responsabilidad de las dos partes. Alguien que ha estado en las entrañas del asunto. Y si no tomamos conciencia de esto, y yo veo, a pesar de todo, más capacidad en Cataluña de cobrar conciencia respecto a la responsabilidad de las dos partes que en Andalucía. El discurso andaluz, que también se ha convertido, o ya originalmente al discurso español, no tiene la más mínima capacidad para admitir la responsabilidad de la parte española en la situación actual de Cataluña. Y habéis puesto el acento porque, si bien al cabo, yo puedo hablar de Andalucía y de Cataluña pues no hablaría. Al fin y al cabo, yo soy un botifler andaluz, no soy un botifler catalán. Sí, María. Sí, esto me recuerda a la discusión provocada por López Obrador si tenemos que retrotraernos al Imperio Romano y las legiones romanas.
y hay que ir con mucho cuidado en esta cuestión, yo creo, que hay que tratar de centrar un poco el discurso del medio oficial en el que se desenvuelve constantemente. Siempre se alegó que era la sentencia del Tribunal Constitucional y tal, y que el presidente Montilla había advertido la desafección. Todo completamente cierto, lo firmo ahora mismo, no hay ninguna duda, eso fue así, y la desafección se podía constatar. Pero el propio Montilla, en una entrevista en La Vanguardia, si me acuerdo bien, entre Mas y Montilla, decía, bueno, no, es que el estatuto no lo hicimos muy bien, y tú puedes retrotraerlo al 3% en una sesión del Parlamento, cuando le advirtieron a Maragall que el techo iba a subir, hasta el punto de que muchas cosas iban a embarrancar. Entonces, yendo para atrás, podemos ir muy atrás, todos. Entonces, tampoco me parece un estado mental completamente razonable. No dudo que los ingleses que votaron el Brexit tienen grandes razones para hacerlo. No lo dudo. Una tradición política distinta, una enorme distancia, el sentimiento de superioridad de un imperio, el sentimiento de superioridad de haber ganado la guerra. Yo que sé que hubiese votado Churchill en esas circunstancias, probablemente a favor del Brexit. Pero seguramente no, porque era más listo. Entonces, y decía algo que después citaré. Ese es un argumento que lo podemos utilizar y tenemos una parte de razón notable. Yo lo comparto, lo firmo también, absolutamente. Pero el problema es en qué situación nos encontramos. Si este fin de ciclo en el que no quisiera estar, quisiera que alguien tuviese la capacidad para recomponer las cosas y preferentemente encontrar una vía media. Ya sé que cito a Edmund Burke, que no era, se ha dicho que yo fui alumno de Fontana, ciertamente, alumno y discípulo, pero y Edmund Burke no me hubiese atrevido a citarlo en su presencia. Pero esa idea de que con un gran salto uno puede llegar a una situación infinitamente mejor es una idea que francamente me parece desacertada. Porque nos jugamos muchas cosas y nos las jugamos en el escenario local catalán, en el escenario español duro de roer y en el escenario con esta falca andaluza, no sé cómo hay que decir eso, esa cuña andaluza, si tú quieres, lo entiendo, y entiendo sus razones también perversas, probablemente en muchos casos. Y también en el escenario europeo. Claro, lo que no se advirtió nunca aquí, nunca, con toda rotundidad, es que la separación de Cataluña y España significaba automáticamente un periodo fuera de la Unión Europea. Cuánto tiempo hubiese aguantado este país fuera de la Unión Europea es algo que produce un sudor frío enorme al pensarlo. Esta institución, por ejemplo. Produce un sudor frío salir del sistema de compensación también a nivel europeo. Este es un escenario terrorífico. Entonces, la suma de todos estos problemas, si los queremos encarar en su auténtica dimensión. Claro, si queremos regresar al territorio tú sí, tú más, tú menos, entonces eso lo podemos encarar en esos términos. Pero esos términos no valen para eso. Esos términos están falseando la realidad. Y lo que necesitamos es producir una enorme clarificación en nuestros conciudadanos. No convenceremos a nadie que no forme parte de un cuerpo político en el que estamos todos, en medio de una inmensa confusión, con una debacle absoluta de los sistemas de representación tradicionales, porque si el Estado está en crisis, la intermediación de los partidos está en una crisis absoluta que nadie sabe muy bien cómo resolver. Pero es que esto no vendrá nadie a resolverlo por nosotros. En cualquier caso puede empeorar, esto ciertamente, y como ha empeorado enormemente. Bueno, en fin, ya diré alguna cosa más después, pero me limito a esto. Por ahora. A ver, tenemos muchísimos temas encima de la mesa, porque no son evidentemente temas, no son solo temas locales o solo temas propios, pero hay algunos que me preocupan especialmente. Usted, profesor, decía hace un momento, es imposible ir hacia adelante si el PSOE no desactiva la cultura política o la incultura política de anticatalanismo y antivasquismo en Andalucía, no habrá salida.
y el profesor Fradera nos dice, me gustaría ir por una vía intermedia en la que pudiéramos dialogar sobre los temas y por lo tanto tiene que haber, la otra parte tiene que sentarse y tiene que dialogar sobre los temas. Y él hablaba de reconocimiento del marco constitucional, fiscalidad y especificidad como la lengua, etcétera, etcétera. Pero el problema es que estamos hablando de una cuestión de cultura política, es que ya no estamos hablando de voluntad política, estamos hablando de los límites de la cultura política de aquellos que tienen a los que se tiene que rendir cuentas. Sí, los problemas de cultura política están en las dos partes. Hombre, si yo fuera botifler catalán, pues diría, no hay salida si Esquerra Republicana no desmonta el puigdemonismo, si me perdonáis que opine sobre Cataluña. Y entonces pues la cuestión parece tan infactible en una parte del campo de juego y en la otra parte del campo de juego, por lo menos a corto plazo. Así quiero decir, se está diciendo mucho. No hay salida de derecho, la Constitución está disociada, se la han cargado las dos partes y las responsabilidades se reparten. Unos ya la han demonizado de tal modo que la han inhabilitado para el futuro, digo el soberanismo catalán, otro el soberanismo español, soberanismo sobre todo jurisprudencial y no solo político, se la ha cargado rompiendo las posibilidades de salida que hay en la misma Constitución, porque en teoría la salida sería la Constitución, pero la recuperada era la del 78, no la que tienen en la boca los constitucionalistas actuales, y que entonces la única salida es política. Se queda corto, pero claro que la salida tiene que ser política. La salida ya no puede ser el derecho, ni a partir de la Constitución, ni del tercer estatuto catalán, ni de recuperar el estatuto que propuso Cataluña al Congreso de los Diputados antes de que fuera podado, que fuera primera poda, y fuera sobre todo el Partido Socialista Obrero Español. Mira, que está usted obsesionado. No estoy obsesionado que el problema de Andalucía es el Partido Socialista Obrero Español ahora mismo. Claro, el tripartito, eso es más efímero. Ojalá no me equivoque, eso es más efímero. Y lo otro no, lo otro está consolidado y va a seguir consolidado. Es problema, lo que me acabo de preguntar, de cultura, y la cultura es mucho más difícil de cambiar, sobre todo una cultura que ha arraigado tanto, porque es más complicado. Tampoco es que la cultura andaluza política actual, más o menos oficial, hasta la última elección era plenamente oficial, sea una cultura antivasca y anticatalana. No, es más sinuoso. Como solo esta mañana se ha repetido, se habla de Cataluña sin hablar de Cataluña, se habla del País Vasco sin hablar del País Vasco. Es una cultura de la reivindicación propia, de nuestros derechos, pero en ese horizonte que se crea desde antes de la Constitución, de que nuestro derecho consiste en el máximo de derechos que consigan otros, que es la famosa cláusula Kant. Esta mañana se ha dicho, está en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, no está en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, está en la cultura política andaluza, mucho antes que la cláusula Kant del Estatuto de Autonomía de Valencia, que lo dice expresamente en estos términos. Pero luego es más difícil, el cambio de cultura es que es muy difícil. Ya sabes, Clavero, que no son reuniones de departamento ni seminarios de profesores de Constitucional con algún añadido, algún historiador, quizá, aunque normalmente no pintamos mucho ahí, no es ahí donde se cambian las cosas, es cuando alguien percibe que las situaciones heredadas han tocado techo y quiere perdurar en el tiempo, y entonces se introducen pequeños cambios. Los grandes cambios políticos no han venido normalmente de los departamentos universitarios, sino de un político que escuchó alguna vez algo y tuvo capacidad suficiente como para entender dónde estaban las cosas. En este momento en Cataluña, muchísimas personas, hablo de Cataluña en este caso, saben que la situación es extrema y gravemente extrema. Saben que la división en la sociedad es enorme. El problema es quién da el paso, quién tiene capacidad para darlo. Y ahí sí la responsabilidad no es exclusivamente de los políticos, sino de todos. Pero siempre, finalmente, la vuelta de tuerca la tiene que dar alguien en el lugar adecuado, en la posición adecuada. He terminado de leer esta inmensa biografía de Keynes de Skidelsky y hay una anécdota que me llamó mucho la atención, que dice, Keynes dice de Churchill, que antes citaba. Yo he conocido muy poco a Churchill, dice, pero compartimos algo y tenemos una cosa en común. Unas discusiones tremendas por cuestiones económicas que Churchill no entendía bien, ¿no? Pero tenemos una cosa en común, y lo dice en el 40, cuando en pleno Blitz, cuando están totalmente aislados, Estados Unidos no ha entrado todavía en la guerra, con los bombardeos sobre Londres, y nosotros dos tenemos una cosa en común. Nos levantamos contentos por las mañanas para buscar una solución a los problemas tan acuciantes que tiene
que tiene nuestro país en y el imperio en este momento. Bueno, levantémonos más contentos por las mañanas, no pensemos que todo va a ir a peor, que estamos en el punto final de una situación, y tratemos de buscar soluciones a los problemas, empezando por los más próximos. Y por eso insisto que todavía no he visto un papel firmado por gente de los dos lados. Y eso es lo que me parece más grave de la situación catalana en este momento. La situación catalana no es desesperada. La sociedad catalana vive bajo dos sistemas. Un sistema que desafió al Estado y las leyes del Estado. Es por eso que no hay en esa situación desesperada, ni siquiera para los políticos. Y diría los presos políticos que están en una situación tremenda, a punto de ser condenados, como van a ser, evidentemente, aunque espero que apenas relativamente leves, pero lo que hicieron es realmente grave. Entonces, eso tiene su propia lógica. Ellos escogieron esa lógica y esa lógica tiene un final triste para todos, no solo para ellos, para todos. Pero la situación catalana no es desesperada. La sociedad catalana tiene muchas posibilidades y muchos activos que ya quisieran otras sociedades españolas. En este momento creo que de lo que se habla, y se lo está hablando, son modas que ya sé que pasan y pasajeras, pero es de la España que se ha vaciado. Porque es cierto, Madrid y Barcelona, con Valencia y Sevilla, absorben una buena parte de los flujos migratorios. Los flujos, como también decía Lord Keynes, son la manera de regular la tasa de empleo. Entonces, los flujos migratorios, recibimos los de otros países y la población española se ha repartido de modo dramático en unos cuantos puntos. A la larga tiene que salir una solución para eso. Tiene que salir un entendimiento, tiene que salir una nueva interrelación, probablemente en ese marco constitucional revisado y corregido. Parece la hipótesis más razonable. La vía media, no intermedia, no. La vía media es un latinajo que se usó mucho en algunos momentos. La vía media, que no es ni el régimen del 78 y la llancem por la finestra, o le dejamos así, que está muy bien, y para siempre jamás. Ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. Pero y ahí hay mucho trabajo de los constitucionalistas, de los historiadores del derecho, de los historiadores que de derecho no sabemos nada, y de la ciudadanía en general, porque ahí el trabajo ecuménico es inmenso. Es inmenso. La sociedad catalana se encuentra en una situación que no se había encontrado nunca. Pero la situación creo que era peor en el año 73, no en 1873, sino en 1973. Era mucho peor. Era mucho peor. Y se encontró una salida con personas que nadie esperaba. Y eso es lo que va a volver a pasar por el horror vacui, porque, otro latinajo, porque este vacío absoluto en el que vivimos ahora no va a durar eternamente. Lo que hay que prepararse para que sea lo mejor posible y no el desastre en el que hemos incurrido, y perdón también por hablar con un exceso de entusiasmo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo quería acabar solamente diciendo algo. Me sumo entusiastamente a la necesidad de que haya ese papel común. Ese papel común no es un papel, es simplemente un diagnóstico hecho desde la honestidad intelectual. Y creo que ustedes pueden participar activamente en ese documento y algunas otras personas que no están aquí también. Muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Estamos?